Buenos días, licenciado. Nosotros como primer grupo vamos a exponer qué son los objetivos y estructuras de la ciencia y supuestos éticos en la práctica científica de las ciencias sociales y el trabajo social. Nosotros somos estudiantes de la carrera de Trabajo Social del quinto semestre de la Universidad Central UNICEN. Y mis compañeras de grupo para la exposición es mi persona, Francis Magali Miranda Almendras, es mi compañera Zaida González Celada, Yesenia Caterín Arteaga Lazarte, Janet Gutiérrez Arias y Michelle Montaña Ugarte. Esta exposición es dirigida para la materia de método de investigación con el licenciado Juan Pablo López. Siguiente, por favor. Como primer punto para la explicación tenemos método de investigación. Y para esto vamos a dar una breve explicación de qué es un método de investigación. Los métodos de investigación son aquellas herramientas que los investigadores utilizan para obtener y analizar datos. Esto quiere decir que para cualquier herramienta que vayamos a utilizar o cualquier método de estudio para que sea comprobado y cientificado, tiene que ser un objeto de estudio, investigado y comprobado. Los objetivos, estructuras de la ciencia. El objetivo principal de la ciencia es comprender y explicar el funcionamiento del mundo natural y lo social que nos rodea. Esto quiere decir que la ciencia va a tener un objeto de estudio que es la naturaleza y la sociedad, es decir, que todo lo que nos rodea en nuestro alrededor del ser humano y también como los desastres naturales, la vida natural, la naturaleza, las plantas y etcétera. Para esto vamos a tener nuestras herramientas que son a través de la observación, la experimentación y el análisis sistemático. Siguiente, por favor. La observación. Tenemos la observación. La observación es la ciencia. La ciencia comienza con la observación cuidadosamente y sistematizada de los fenómenos naturales o sociales. Esta observación solamente va a ser para que sea para esta observación tiene que haber un objeto de estudio y este objeto de estudio tiene que ser observado para que el científico o la persona que esté observando y admirando algún fenómeno pueda que tenga, digamos, ese respaldo de comprobación de que está observando y se vaya, digamos, a la experimentación y para que nos sirva a la población o al resto del mundo, ¿no? La experimentación implica diseñar y realizar investigaciones controladas y producibles para la aprobación de hipótesis. Esto quiere decir que la observación, para que no sea solamente observación, tiene que haber esta experimentación del objeto de estudio, ya que sin la experimentación solamente va a ser una simple hipótesis que solamente vamos a poder decir, tal vez sea tal vez sea este objeto, pero no va a ser nada comprobado y que sirva, digamos, a la ciencia. La hipótesis se formula hipótesis o suposiciones tentativas que explican los fenómenos observados. Son sometidas a pruebas, experimentación y para determinar su validez. Como bien decía, que la hipótesis va a ser supuestamente dichos que no están comprobados ni investigados a fondo como debería ser. Por eso se dice que son hipótesis, que hipóticamente puedo suponer que yo estoy viajando a China, pero en realidad no es cierto porque es una hipótesis que se está diciendo. Y como teoría tenemos cuando una hipótesis se ha sometido a una amplia gama de pruebas y ha sido respaldada consistentemente por la evidencia puede desarrollarse una teoría. Esta teoría científica es una explicación amplia y bien fundamentada que integra múltiples observaciones y experimentos. Esta teoría se puede basar en un objeto de estudio, en una experimentación que sea comprobado, que sea factible y que nos sirva, ¿no?, al resto de las personas. Para que sea científico esta teoría tiene que servir
para las demás personas para que aporte a la ciencia. La publicaciones y revisión por pares. Los resultados de la investigación científica se publican en revistas científicas revisadas por pares. Esto implica que expertos en el campo revisan y evalúan críticamente los resultados antes de la publicación. Esto quiere decir que cualquier científico, persona que quiera investigar, observar y experimentar y que quiera publicar esto para que todo el mundo lo sepa, tiene que haber otras élites más superiores que con mejor conocimiento, mejor su rendimiento de conocimiento de investigación, puedan, digamos, evaluar lo que está por punto de publicarse, que tenga una revisión, una buena redacción, un buen informe para que eso, digamos, no sea, digamos, con errores y se vaya a lanzar a la revista, sino que esas élites superiores, como bien decíamos, que puedan revisar y puedan, digamos, corregir a las personas que realmente quieran, digamos, mostrar algún fenómeno natural, alguna ciencia o algún desastre natural que sea, digamos, para que nos sirva a la población y a la sociedad en general, ¿no? Siguiente, por favor. Como consiguiente, esta va a explicar mi compañera Zairita a continuación. Buenos días. Continuando con la explicación, tenemos los supuestos éticos de la práctica científica en las ciencias sociales y el trabajo social. En esto podemos destacar que en las ciencias sociales y en el trabajo social, la práctica científica se basa también en los principios éticos. Todos estos nos guían a la investigación y a la intervención. Entre estos supuestos éticos más comunes podemos destacar, por ejemplo, el respeto a la dignidad y los derechos humanos. Tanto los investigadores como los profesionales siempre deben respetar la dignidad y los derechos y el bienestar de las personas que están involucradas en la investigación o también en la intervención. Esto no implica, es decir, quiere decir obtener el consentimiento informado, proteger la privacidad y confidencialidad. Todo esto nos va a evitar cualquier forma de discriminación o dañar a las personas que están involucradas. Entre otro punto, tenemos la honestidad e integridad. Por favor, esto es fundamental en la práctica científica. Como habíamos indicado, tanto los investigadores como los profesionales siempre debemos ser transparentes en nuestro trabajo, debemos presentar los resultados en manera precisa, no distorsionar ni tampoco manipular ningún dato. Siempre se debe evitar los conflictos de intereses personales y más aún divulgar cualquier posible riesgo o obtener influencia que pueda afectar a la persona que se está llevando a cabo la investigación. Otro punto, tendríamos por favor la beneficencia y no maleficencia. Los investigadores y los profesionales estamos en constante responsabilidad de promover el bienestar de las personas y así evitarles cualquier daño. Se debe evaluar cuidadosamente los posibles riesgos y los beneficios de la investigación o la intervención. Así también hay que garantizar que los participantes siempre estén protegidos y tratarles de una manera justa. Hablando de eso, el otro punto tendríamos la justicia, que podemos indicar que tanto en la investigación como en la práctica siempre se debe realizar de una manera justa y equitativa. Así evitamos cualquier forma de discriminación. Los investigadores y los profesionales siempre deben considerar la necesidad y las perspectivas de los grupos marginados o desfavorecidos y no llevar a ningún favoritismo. Continuamos, por favor. La relación del trabajo social con la ciencia. En el trabajo social, la ciencia desempeña varios roles importantes, como la investigación. Los trabajadores sociales llevan a cabo investigaciones científicas para comprender los problemas sociales, evaluar con efectividad las intervenciones y el desarrollo de nuevas estrategias de intervención.
Esto implica la recopilación de datos, el análisis estadístico y la interpretación de resultados basados en la evidencia científica. Eso quiere decir que los trabajadores sociales constantemente investigan el contexto y el entorno de una determinada sector o de una determinada cuestión social. Constantemente los trabajadores sociales evalúan y plantean estrategias para una intervención eficiente. Como siguiente punto tenemos la teoría de los marcos conceptuales. La ciencia proporciona a los trabajadores sociales teorías y marcos conceptuales que les permite comprender y explicar los factores sociales, ya sea económico o psicológico, que influyen en las personas y las comunidades, ya sea comunidades, individual o grupos sociales. Estos marcos teóricos informan la práctica del trabajo social y ayudan a desarrollar intervenciones eficientes. Y las funciones del marco teórico puede ser o es que posibilita describir los problemas en las investigaciones aplicando la teoría. También le da sentido a los hechos y fenómenos orientado a su organización. Y por otro punto, el eje integrador del proceso de investigación. Como otro punto tenemos la práctica basada en la evidencia. La ciencia promueve la práctica basada en la evidencia en el trabajo social, que esto implica que los trabajadores sociales utilicen las investigaciones científicas y la evidencia empírica para tomar decisiones informadas en su práctica diaria. La práctica basada en la evidencia asegura que las intervenciones sean efectivas y estén respaldadas para investigaciones rigurosas. Esto quiere decir que debe haber mejor evidencia científica, práctica basada en la evidencia, experiencia profesional y preferencias del paciente. Es decir, que para llegar a tener una práctica tiene que haber evidencias de resultados, es decir que cada paso que vayamos a dar como trabajadores sociales tiene que haber evidencias, como ya sea fotográficas o escritas. Con otro punto tenemos la evaluación y mejora continua. Esto quiere decir que la ciencia también se utiliza en el trabajo social para evaluar efectivamente de las intervenciones y programas sociales. Los trabajadores sociales utilizan métodos científicos para recopilar datos, medir resultados y determinar si las intervenciones están logrando los resultados deseados. Esta evaluación es constante y permite realizar ajustes y mejoras en la práctica. A continuación, mi compañera. Ciencias sociales. Las ciencias sociales agrupan todas las disciplinas científicas cuyo objeto de estudio está vinculado a las actividades y el comportamiento de los seres humanos. Las ciencias sociales analiza las manifestaciones de la sociedad, tanto material como simbólica. También tenemos como otro punto que podríamos decir que estas ciencias estudian aquello que no es incumbencia de las ciencias naturales. Las personas tienen conciencia y la capacidad de desarrollar representaciones abstractas que influyen en su comportamiento. Aquí cuando hablamos lo que es sobre las ciencias sociales, como bien dicen, ¿no? Las ciencias sociales trata más que todo de analizar tal vez las problemáticas, las cuestiones sociales, ¿no? Que se va a tratar antes de que nosotros actuemos. Primero podríamos analizar el comportamiento, realizar actividades y algunas situaciones, ¿no?
También dice, ¿no? Las personas tienen la conciencia y la capacidad de desarrollar el comportamiento. Hay muchas situaciones en estas ciencias donde nosotros como persona, en muchos casos, debemos analizar y antes de hablar una cosa, ¿no? Si hay coherencia con lo que estamos diciendo o si es verdad lo que uno está hablando o está cuestionando, ¿no? Pasamos a la otra diapositiva, por favor. Ya, aquí estamos hablando sobre lo que es la ética en las ciencias sociales. Por su carácter normativo y reflexivo, la ética ocupa un lugar especial dentro de las ciencias sociales. Y es posible que tiene más estrecha relación con los otros ámbitos del saber que en una u otra forma tengan que ver con el actuar del hombre en relación con sus semejantes. La ética valora este actuar e impone normas de conducta en todo campo científico particular. La ética en el trabajador social se refiere a los principios y valores morales que guían la conducta profesional de los trabajadores sociales. Los principios incluyen el respeto por la dignidad y los derechos humanos, la justicia, la igualdad y la confidencialidad. Los trabajadores sociales deben tomar decisiones éticas y actuar de manera responsable en beneficio de las personas que atienden. En este punto es muy claro, ¿no? Lo que hablamos como trabajadores sociales. Lo primordial es la ética y los valores, para así poder nosotros luego guiarnos de manera satisfactoria y lograr nuestros objetivos y metas al cual queremos llegar, queremos lograr una transformación. Entonces, ante cualquier situación, siempre hacer prevalecer los derechos humanos, ya que estos derechos son universales y es en general para todos los individuos. Y también, ¿no? Ser confidentes con lo que vamos a escuchar o se nos va a contar o nos habíamos enterado, ¿no? Entonces, nuestra ética profesional como trabajadores sociales es algo muy importante y primordial, especialmente para que nosotros podamos actuar de buena manera. También aquí estamos hablando de la praxis del trabajador social. Implica la aplicación práctica de estos principios éticos. Los trabajadores sociales utilizan su conocimiento, habilidades y valores éticos para ayudar a las personas, las familias y las comunidades a enfrentar desafíos sociales. Esto implica identificar las necesidades, desarrollar planes de intervención, brindar apoyo y promover cambios positivos. Ese es, ¿no? Como trabajadores sociales, ese es nuestro objetivo principal, lograr el cambio de las situaciones, de las problemáticas que se va viviendo día a día en la sociedad, en la familia, y estar, ¿no? Promover esto, hacer prevalecer lo que es los valores, inculcarles, brindarles apoyo, estar siempre ahí de la mano con las personas con las que vamos a trabajar. Seguidamente mi compañera les va a hablar un poco más sobre el trabajo social y el rol en las ciencias sociales. Bueno, a manera de conclusión, el trabajo social y su rol en las ciencias sociales. Esto es una mini conclusión de todo lo que han dicho mis compañeras y implica en cómo el trabajo social se genera a través de la práctica y la teoría en sus diferentes escenarios. El primero es el trabajo social es una profesión que en su práctica está al servicio de las demás personas en diferentes situaciones y contextos. Es por ello que a nivel de la sociedad el trabajador social es conocido como una persona que lucha contra toda clase de situación que atenta contra los valores establecidos en la sociedad, tales como la libertad, la igualdad y la justicia, la democracia y la equidad. Es como dijeron mis compañeras, es un generador de cambio y también
alguien que lucha por los derechos sociales y humanos. La siguiente diapositiva, por favor. Aquí el trabajador social es igual a otros profesionales de las ciencias sociales aplicadas. Se define en su deber ser como un luchador noble, causas, lucha contra la pobreza, la falta de posibilidades de empleo y contra la explotación en el trabajo, entre otros. Acá ya es más como dije con anterioridad, acá lucha por los derechos de las personas, tanto de manera laboral como empresarial, porque hay estas situaciones donde el trabajador social ingresa y tiene que intervenir en un contexto más social, más abierto, para hacer que estos derechos sean llevados a cabo según lo guía si el estado o el municipio en donde estos se encuentran, para que sea de una manera más eficaz y más justa. La profesión del trabajador social tiene su propia filosofía, se basa en un auténtico sistema de valores y principios, los cuales permiten practicar la elección de profesional en determinadas situaciones y en contextos. Esto ya lo explicó con anterior mi compañera. Necesitamos ser muy éticos y muy profesionales al momento de intervenir, tanto en la investigación como en la investigación de las pruebas. Tenemos que tener algo claro y conciso para generar ese cambio y demostrar ese cambio a través de las fotografías, videos que logremos aportar, pero sin afectar a las demás personas a las que estamos interviniendo.